enseñanza, paz, aliento, esperanza. Es lo que tendrás a través del mensaje de la palabra de Dios. Este es el momento del mensaje. Amado, se cuenta que a una cena navideña fue invitada una familia muy distinguida. El esposo anfitrión se pasó de tragos y perdió el control. Lo llevaron a acostarse. Luego se levantó y ante la mirada sorpresiva de la familia que visitaba, el hombre posó desnudo. La gente sorprendida salió de la habitación y estuvo desnudo delante de esas personas distinguidas que estaban presentes. Y a la vez de hombre repetía palabras impronunciables, palabras feas, palabras descompuestas. Cuánta vergüenza en una sola noche para esa familia. Al otro día nadie quería mirarle la cara a esa persona que invitaron. La familia avergonzada. Y el hombre, después que volvió en sí al otro día, no encontraba dónde esconder su cara. Avergonzado. Bajo los tragos cometió ese tipo de vergüenza, de locura, salir desnudo ante una persona muy distinguida, muy respetable. Se dice que este hombre casi nunca más quiso mirar a esa familia, de la gran vergüenza que se mantuvo en su corazón y no podía pasar por alto esa escena. Hermanos, realmente hay actos que son de locuras y que son de vergüenza. He titulado el tema en esta mañana, el Evangelio, ni vergüenza ni locura. El Evangelio, ni vergüenza ni locura. Contrario a lo que sucedió esta noche. Y estaremos, hermanos, leyendo el libro de Romanos, capítulo número 1, versículo 16 hasta el versículo 32. Romanos capítulo 1, versículo 16 al 32. De aquí estaremos trayendo el tema de hoy. El Evangelio, ni vergüenza ni locura. Vayamos ahí. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen, de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios le entregó a la inmundicia. Dios lo entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Dios es bendito.
Por esto Dios lo entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Cambiaron ese uso. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se entregaron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó, la tercera vez que Dios lo entrega, lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo lo hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Eso es palabra de Dios. Amados míos, es tremendo este capítulo, es tremendo, hermano, es tremendo. Lo que Dios está declarando en este capítulo de Romanos es algo increíble. Pero vamos a definir, en primer lugar, lo que es vergüenza. Hablamos que el evangelio ni es vergüenza ni es locura. La vergüenza es una emoción que se experimenta cuando se siente que se ha hecho algo malo o inapropiado, como el caso de aquel señor. También puede ser causa de tristeza, también puede ser causada por sentirse expuesto o vulnerable en una situación social, como el caso del Señor. Es una emoción común y natural que puede ayudarnos a ser más conscientes de nuestros comportamientos y corregirnos en el futuro. La vergüenza. Ahora, la locura, ¿qué es la locura? La locura, trastorno o perturbación patológicas de las facultades mentales. Acción imprudente, insensata o poco razonable que realiza una persona de forma irreflexiva o temeraria. Eso es una locura. Ese hombre cometió una locura. Esa mujer cometió una locura, como el caso del ejemplo que ya vimos. Permítanme, hermanos, ubicar este texto que leí en su contexto. Ubicarlo. Miren, en la cultura romana, la cultura greco-romana, los romanos y los griegos, dos civilizaciones muy avanzadas, muy avanzadas. Y esta gente, hermanos, en verdad, para ellos hablar de Dios era una locura. Y para esta persona, hermanos, el evangelio era, y es todavía para muchos, un gran insulto a la inteligencia humana. Un gran insulto. ¿Usted ha escuchado a alguien decir, mira, no insulte mi inteligencia? ¿No ha escuchado alguna vez? Eso le está diciendo, loco, tú me estás diciendo un disparate tan grande que no insulte mi inteligencia porque tú crees que yo soy loco. No insulte, es tan sencillo y es tan loca la declaración o lo que se dice, mira, no insulte mi inteligencia porque tú crees que yo soy loco. Entonces, amados, la cultura greco-romana se caracterizó por la importancia que se le dio al pensamiento racional. Hay que pensar, hay que razonar. Y llegó un tiempo que la gente, los que decían, no necesitamos a Dios, no necesitamos la religión, lo que necesitamos es razonar, pensar.
y sacaron a Dios. Y empezó la razón. Y alguien decía, piensa solamente con pensar está bien. Entonces esta gente se basaba en el pensamiento racional, en la educación y en las grandes obras literarias y artísticas de su tiempo. Entonces los griegos, amados, los griegos y esta cultura greco-romana, en verdad, hablar del evangelio, eso era una locura miren, de la más grande, hablar del evangelio. Y en este contexto, Pablo dice que quería ir a Roma. Pablo se detuvo un tiempo de ir a Roma por muchos años, quiso ir a predicar el evangelio allá, pero él estuvo ocupado en otros sectores, predicando el evangelio en otro pueblo. Ustedes lo leímos en el libro de Romanos, capítulo número 15, versículo 22 en adelante. Pablo dice, yo quise ir, pero estuve tan ocupado que no tuve tiempo, pero ya el tiempo se me da y voy a visitar a España y de ahí voy a llegar allá. Y él le dice en el versículo número 15, versículo número 14 y 15, Pablo dice que quería ir allá. Y una de las razones que él presenta es que dice él, a griegos y no griegos yo soy deudor. Es decir, yo tengo un compromiso con todo ser humano de llevar el evangelio para que las personas entiendan el mensaje y sean salvadas. Yo tengo un compromiso. Entonces él dice, yo tengo una deuda con los griegos y con los no griegos. Es decir, el pueblo se dividía en dos grupos, los griegos o gentiles, que era lo mismo, y el pueblo de Israel, nada más. A griego y no griego, yo soy deudor. El pueblo se dividía así de esa manera. El pueblo de Israel y el pueblo gentil o el pueblo griego. Entonces, Pablo dice, a todo el mundo yo me debo. Y yo quiero ir a Roma para tener algún fruto. Y luego entonces dice el versículo 16, donde leímos, porque yo quiero ir allá, porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Y él dice al judío primero y al griego también. Al judío primeramente y también al griego, hermano. Entonces, amados, déjeme decirle algo. Si había una persona que tenía razón a avergonzarse del evangelio, se llama el apóstol Pablo. Tenía todo el deber de avergonzarse. Todo el derecho lo tenía. Si ustedes leen, que no lo voy a leer, pero ustedes después lo leen, 2 Corintios capítulo 11, versículo 18 al 33. Y aquí vemos los sufrimientos de Pablo. ¿Cuánto sufrió Pablo? ¿Cuánto dolor? ¿Cuánto maltrato? ¿Cuántas veces lo golpearon? A él lo azotaron. Él dice 3 veces. He recibido 40 azotes menos 1, es decir, 39. Porque se decían 39 azotes. Y se cree que si el verdugo se pasaba y daba 40, entonces a él le daban 40 más. Entonces nunca llegaban a 40. Ah, tú le diste 40, te pasaste de la línea. Entonces ahora va a pagar usted. Entonces daban 39 azotes. Y Pablo, eso pasó. A Pablo lo apedrearon, a Pablo lo dejaron por muerto. Pablo pasó de todo. Ustedes leen ese capítulo, es increíble. Todo lo que Pablo pasó. Pablo, pero ven acá, pero ahora que tú eres cristiano, ahora que tú pasas situación, ahora que tú pasas de todo. Y a pesar de eso, hermanos, de todos sus sufrimientos, y a pesar de lo que la gente pensaba, y a pesar del conocimiento de estos griegos y de los judíos por otro lado, que el evangelio era vergüenza. Ser cristiano, hermano, era una vergüenza. Los cristianos tenían por locos, ellos se reúnen los domingos a comer, a partir del pan, a comer el cuerpo de Cristo. Lo tenían como gente tonta. Por eso les digo, hermanos, que para ellos realmente era una gran locura el evangelio. Y Pablo, a pesar de ese trasfondo, él dice, yo voy a Roma como quiera, porque yo no me avergüenzo del evangelio. Yo no me avergüenzo del evangelio. Y él da una razón poderosa, entre otras. Pero él dice, porque el evangelio es poder de Dios. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Que cree qué? Que cree en el evangelio. Para todo aquel que cree. El evangelio es poder de Dios. Y aquí la palabra dínamo significa dinamita. Dinamita, hermano, es una explosión que Dios hace en el corazón de una vida
corazón, no importa lo duro que esté, que Dios lo transforma y crea un corazón nuevecito. Y ahora uno ve el mundo diferente. ¡Wow! ¿Qué era lo que yo hacía antes? ¿Y cómo yo vivía antes? ¿Cómo yo no había conocido a Dios antes? Hermano, el Evangelio, una locura para muchos, pero en esa locura está el poder de Dios para salvación. ¿A quiénes? A todo aquel que cree. ¿Y por qué no a todos, hermano? No, porque el que no cree no cae ahí, no va. Es al que cree, a todo el que cree. Si uno no creyó, si aquí hay alguien que no cree, entonces el Evangelio no lo alcanza a él. Pero si cree, no importa lo que hayas hecho, tiene salvación y tiene vida eterna. Gloria a Dios. Entonces, amados míos, nosotros en verdad, miren, muchos teólogos se ponen de acuerdo en decir que no existe otro texto en toda la literatura humana que sea más importante que estos dos textos de Romanos 1, versículo 16 y versículo 17. No existe en toda la literatura humana, incluyendo en la Biblia, en ninguna, aparecen dos textos más importantes. A alguien le llama el monte Everest, el monte más alto, la cúspide, el lugar más elevado de la Biblia y de toda la literatura se encuentra en estos dos versículos. Porque aquí se revela lo que el hombre realmente no lo entiende así físicamente, humanamente. Se revela. Veamos el versículo 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El versículo 17. Y oigan por qué Pablo dice, porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe. ¿Por la fe? ¿Por la fe? El justo por la fe vivirá. Hermanos, y ahí está el mensaje más profundo que existe en toda la literatura. Estos dos versículos. Pablo, ¿por qué que tú no te avergüenzas del Evangelio? Oh, hermano, no me avergüenzo porque en el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. En palabras sencillas comienza con la fe y termina con la fe. El Evangelio, hermano, no solamente es para los inconversos, el Evangelio es para todos nosotros. El Evangelio es una buena noticia, pero que tiene como trasfondo una mala noticia. Y de hecho, el Evangelio empieza con una mala noticia. Veamos esto, versículo 18. Y aquí vamos a empezar a ver, hermanos, vamos a empezar a ver justamente el primer punto de este tema, la culpabilidad del hombre. Lo que leímos ahora, Pablo empieza a hablarle de la culpabilidad del hombre, la culpa del hombre. Y versículo número 18, oigan cómo empieza Dios a revelar su justicia. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dice el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué Pablo está diciendo aquí? Versículo 21, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen, de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios le entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Qué Pablo está diciendo en todo este capítulo? Que la ira de Dios, no el amor de Dios, la ira de Dios se revela desde el cielo, no se revelará. Llegará un momento que se va a revelar al final,
el día de la ira, el día del juicio. Pero la ira de Dios se revela constantemente en la humanidad. Por eso muchas veces cuando cae lluvia, no es lluvia que cae, es un torrente que se lleva todo. Dios te dice, ok, como pasó cuando el pueblo de Israel en Número capítulo 11, el pueblo se quejó y se lamentó y lloró porque Dios dijo que no le estaba dando comida y no le daba carne. Y dudaron de Dios. Y Dios le dijo, ok, dile a ellos que yo le voy a dar carne, pero no comerán un día, ni 2 días, ni 5 días, ni una semana. Le voy a dar carne hasta que le salga por las narices. Palabra literal, así mismo. O sea, no fue inventada a mí. Así mismo lo dice la Biblia. Hasta que le salga por las narices. Y así pasó. Le salían por las narices. ¿Por qué? Porque ellos estaban dudando de Dios. No, pero Dios puede darnos paz. Pero mire, si Dios te abrió el mar, si Dios te sacó, tú vas a dudar de Dios. Y ahora llorando y lamentando, ¿sabes? Pero Dios nos va a dejar morir. Mejor que estuviéramos allá en Egipto, porque allá en Egipto nos daban ajo de barde y verdura de barde, fuetazo el día entero y matándolo, siendo esclavo y era de barde. Pero hermano, el punto aquí es que Dios se queja y dice, porque la ira de Dios se revela. ¿Contra qué? Contra toda impiedad que yo cometo y que ustedes me acompañan. Toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Cuánta injusticia hay en el corazón de los hombres? De todos nosotros. Y la ira de Dios se revela contra eso. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto. Hermano, las huellas digitales de Dios se encuentran en toda parte, en toda la naturaleza, en usted, en mí, en todo lo que vemos. Están las huellas digitales de Dios que me dice, ¿quién hizo eso? Lo hizo Dios. Hermano, no hay manera de dudarlo. No hay manera de dudar que tenemos un creador. Pero el hombre, con tal de no postrarse en adoración, porque el problema del hombre, hermanos, no es intelectual. Él lo entiende. El problema del hombre no es intelectual, no que no entiende. El problema del hombre, hermanos, es que es un deshonesto moralmente hablando. Una deshonestidad. Y prefieren negar a Dios para no tener que adorarlo. Como un niño, un muchacho travieso que hace de todo. Y él, ven acá muchacho, es que tú no tienes padre. No, yo no tengo padre. Pero él dice eso porque hace lo que el papá le dice que no haga. Es que este muchacho como que no tiene padre. Mira cómo andan en la calle. No, yo no tengo padre. Porque él hace lo que le vienen ganas. Entonces el hombre, hermanos, es deshonesto. Y prefiere decir Dios no existe. Y ese es el reclamo que Pablo está trayendo aquí. Porque la ira de Dios se revela. ¿Por qué? Porque los hombres detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto. Ellos lo saben. Dios se lo manifestó. Su eterno poder, su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo. La revelación general se le llama la creación. La revelación, Dios se reveló a través de la creación. Y nadie puede negar que hay un creador. Nadie. Si este púlpito está aquí, alguien lo hizo. La ley de la causalidad. Causa y efecto. Causa. Si hay un efecto, ¿qué usted cree? ¿Alguien lo produjo? Alguien lo produjo. Causa y efecto. Es una ley que no falla. La nada produce ¿qué? Nada. La nada produce nada. Y si hay algo, entonces alguien lo produjo. Y ese fue nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Entonces, hermano, Pablo está reclamando todo esto. Dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, habiéndolo conocido, lo conocen. Sin embargo, no le glorificaron como a Dios. Y ahí está el problema. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Ni siquiera le dieron gracias. Sino que se envanecieron en su razonamiento, envanecido. Y su necio corazón fue entenebrecido. Pablo está declarando la culpabilidad del hombre y está diciendo cuál es la culpa del hombre contra Dios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Ser sabio, usted ve que el hombre le busca, no que el hombre salió del mono, no que una explosión creó todo lo que hay.
Y así, hermano, está buscando y gasta dinero con tal, hermano, de no aceptar a Dios. Ahora, algunos sencillamente pueden tener un crucifijo aquí y ahí llevan disque a Dios. Es un crucifijo. Pero un crucifijo, usted no tiene que adorar un crucifijo. Usted no tiene que adorarlo. Usted no tiene que venir a la iglesia para adorar un crucifijo ni nada. A Dios mucha gente lo tiene, como le he dicho otras veces, como un paracaídas. Déjeme llevarlo aquí por si acaso el avión se va a caer, tirarme. Y estoy asegurado, ¿verdad? Un paracaídas ahí, para cuando lo necesite. Pero no tiene compromiso. No tiene compromiso, no tiene que venir a adorar a Dios. No tiene que salir a predicar la palabra, no tiene que adorar a Dios, no tiene que hacer nada de eso. Pero lo tengo ahí. Y hay personas que cuando se ven en la dificultad, esta gente, todo el que cree que está cerca de Dios, le dice, mira, ora por mí. Y usted ve en los grupos de WhatsApp, oren por mí. Pero no tienen compromiso con Dios. Y usted le invita a la iglesia, no tengo tiempo. No hay tiempo. Pero cuando entiende que necesitan a Dios, ahí sí. Ahí todo el mundo, todo el que cree que está cerquita, mira, ora por mí, pide la oración allá a esto. Porque a Dios lo tienen para usarlo, no para adorarlo. Pero nosotros, hermanos, tenemos que adorar a Dios. Estamos llamados a adorarlo porque es el Dios de dioses, Rey de reyes, Señor de señores. A nosotros nos toca adorarlo. No es pedirle nada más, Señor, yo quiero. No, hermano, nosotros no podemos usar a Dios. Hay personas que tienen amigos para usarlo. Y cuando usted ve una llamada ahí y usted hace así, mira el número. Ay, mi madre, algo quiere fulano. ¿Conocen algún modelo así? Fulano, algo quiere. Fulano, te estoy llamando que tú sabes aquello y lo otro. Pero muchas veces usa la lisonja y te alaba primero. Parón, pero qué bien le queda esa camisa a usted, ¿eh? Usted se ve lindo, mi hermano, ¿eh? Qué bien. Ahí está la lisonja, alabarlo primero para luego morderlo. Se dice que es ratón. El ratón sopla primero y usted como que se calma y luego le da la mordida. Y usted muchas veces, uno aparece muchas veces con el pie comido, la planta de los pies sobre todo. Pero aquí cuando le come, lo sopla primero y después le da una mordida y le va comiendo todo. Hay personas así, hermanos. Y así con Dios también. Hay personas que son así, que nada más buscan y piden, pero nunca le dan nada, no le dan gloria. Dice, Señor, ni siquiera me le dieron gracia. Y esa es una queja de Dios que tiene. Ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, lo más bruto, lo más tonto que existen. Es levantarse en contra de Dios o no honrar a aquel que merece la gloria y la honra. Oigan, hermanos, esto. Oiga la idolatría también, aquí está la idolatría. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, la gloria del Dios incorruptible que no se corroe, no se corrompe, no hay mancha, no hay pecado en Dios. La cambiaron en semejanza de imagen de hombres que son corruptibles, como el caso mío y de ustedes, en semejanza de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ay, Dios, voy a adorar a la serpiente. Ay, yo voy a adorar al buey. Ay, yo voy a adorar al hombre. Y hace una estatua y lo adora. Cambiaron al Dios incorruptible en semejanza de imágenes. Es mejor, hermano, porque como le digo, usted no tiene compromiso con nada de eso. Más que pasarle el pañito cuando coge mucho polvo. Porque la estatua coge polvo porque no pueden lavar ni bañarse sola. Si se cae hay que engancharla de nuevo porque no tienen vida. Pero el Dios de nosotros sí está vivo, hermano. Está vivo. A Él merece la gloria. A Él lo alaban. ¿Cuánto le alaban esta mañana? ¿Cuánto le alaban? Ese sí merece la gloria. A ese no hay que pasarle el pañito. A Él no lo pasa a nosotros. Porque yo estoy sucio y Él es que me limpia a mí. Él es que me limpia, Él es que me sana. Él es que hace la obra. Entonces, amados, ¿por qué cambiar a ese Dios verdadero que le merece todo y nosotros cambiarlo por cosas sin sentido? Y oigan una razón, porque Dios lo entrega. Por lo cual, por este motivo, por esta razón de lo que el hombre ha hecho, dejar a Dios, dice el Señor, por lo cual también Dios lo entregó. Dios lo entregó.
Sí, Dios lo entregó. Versículo 24. Por lo cual Dios también Dios lo entregó ¿a qué? A la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones. ¿Tú quieres hacer eso, mijo? Ok, tienes libertad, ahí lo tienes, haz lo que tú quieras y tú vas a ver resultados. Es como que usted le diga a un hijo que le dice, mira, no coges por ahí. Insiste. Mira, está bien, vete. Tú vas a ver la consecuencia. Ya usted sabe lo que le puede venir. Pero insiste tanto que usted en una voluntad permisiva, usted dice, ok, mi hijo, está bien. Eso es lo que tú quieres, coge por ahí. Ay, mi madre, cuando vine le pasó tal cosa. Yo te lo dije. Entonces aquí dice, hermano, que Dios lo entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, todo el deseo maligno, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Lo primero fue deshonraron su propio cuerpo, porque una deshonra cuando el hombre no hace ni cumple el propósito para el cual Dios lo hizo. Es una deshonra. Deshonrar su cuerpo es hacer cosas que no convienen, que son malas. Tú deshonras tu propio cuerpo. Y Dios lo entregó a eso. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Ahí está el problema, empezó los cambios. ¿Qué cambiaron ellos? La verdad de Dios por la mentira del diablo. Cambiaron. Y eso es lo que pasa con el hombre, hermanos. Cambia todo. Dios le dice, así es que funciona la vida. Y ellos dicen, no, de esta manera funciona mejor. A mí me gusta así. Ah, ¿a ti te gusta así? Pues está bien, mi hijo, coge por ahí. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Honrando y dando culto, ahí está lo que nosotros hacemos, dar culto al Señor, dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos, amén. Dan culto a las criaturas antes que al Creador, y muchas veces ni siquiera ninguna criatura, es a un púlpito que le dan la honra, a un cuadro pintado ahí, corazón de Jesús, o corazón de San Miguel, o fulanito de tal, que ni siquiera vida tiene, ni siquiera la criatura, porque el hombre es criatura. Un animal es criatura, pero un cuadro y una piedra ni siquiera es criatura. Y eso hace el hombre, hermano. Su razonamiento fue entenebrecido. Y no se ponen a pensar, pero ven, ¿cómo yo me pongo a adorar eso? ¿Qué hace eso? ¿Qué bien me puede hacer? ¿Tiene vida eso para ayudarme? No razona. Y hombres intelectuales con un coeficiente altísimo y tal vez graduado en la Universidad de Harvard y tal vez con un PhD, científicos que descubren hasta el genoma humano, y usted lo ve adorando, salen de allá de su laboratorio, que pueden descubrir hasta virus y de todo, y salen del laboratorio gente intelectual con una mente terrible a adorar a un cuadro, o a consultar a un hechicero, o a que le lean la carta. Profesando ser sabios, ¿se hicieron qué? Se hicieron necios, cambiaron a Dios. Cambiaron la gloria de Dios por la mentira, dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual el Creador es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios le entregó, otra vez, la segunda vez, por esto Dios le entregó a pasiones vergonzosas. Pasiones vergonzosas. Lo que hace el hombre hoy. Una pasión vergonzosa. ¿Cómo es? Bueno, hermanos, pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. El uso natural. ¿Cuál es el uso natural? Bueno, Dios puso que entre un hombre y una mujer tiene la capacidad de crear y nace un niño o nace una niña de un hombre y una mujer. Es el uso natural. Un hombre se casa con una mujer. Ese es el uso natural. Ahora, ¿cuál es el antinatura? ¿Cuál es? Que dos hombres se casen o que dos mujeres se casen. Ante la naturaleza. Pero como no tomaron en cuenta a Dios, Dios lo entregó. ¿Ustedes quieren eso? Cojan por ahí, mijo, vayan, háganlo. Y de allá para acá me pasan el balance a ver cómo le fue. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, el hombre también, el uso natural de la mujer. ¿Qué es lo natural? Un hombre y una mujer. Por eso dice, también el hombre dejando el uso natural de la mujer. Es como que el hombre ahora quiera comer por aquí abajo, por las axilas, pero el uso natural es que coma por la boca. No, yo quiero comer por aquí abajo ahora.
Eso no es lo natural, ¿verdad? Entonces, hermano, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, uno con otros, lascivia, deseo desordenado, pasiones desordenadas, cometiendo hechos vergonzosos. El sexo, hermano, entre homosexual, el sexo es vergonzoso. Vergonzoso un hombre. Por eso es que esta gente quiere sacar donde no hay y quieren sacar un día especial llamándole el orgullo gay. Y cuando los hombres hemos salido ahí con pancarta, el orgullo del hombre. Nosotros somos orgullosos como somos, hermanos. Pero esta gente quiere sobresalir, subrayar esto, el orgullo gay. Porque mentira, no sienten orgullo nada, hermano. ¿Cómo orgullo? Sienten tristeza, sienten vacío, sienten dolor, sienten vergüenza. Lo sienten. Por eso dicen, señores, pero algunos, fulano salió del closet porque está ahí escondidito, no quería hacer nada, porque sabe que es vergonzoso. Por eso alguien decía con razón que el vicio les rinde culto, hermanos. El vicio les rinde culto a las cosas buenas, a las cosas positivas, verdaderas. ¿En qué sentido? Aún el que hace lo malo se presenta como que hace lo bueno, porque él sabe que lo que está haciendo malo es vergonzoso. Y aún el engañador se presenta, no, yo no engaño a nadie. Y el chismoso siempre, no, yo no soy chismoso. Porque el culto le rinde, el vicio le rinde culto a la virtud. ¿Qué es lo virtuoso? Lo correcto, lo bueno, lo agradable. Pero el que hace lo malo quiere presentarse con un ropaje de que no, yo estoy haciendo lo bueno. Yo estoy haciendo lo bueno. Entonces este tipo de gente, hermano, el Señor lo está descubriendo aquí, está diciendo, eso es pecado. Y oigan más, hermano. Y como ellos, otra vez, versículo 28, como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios le entregó otra vez a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Esa gente, ¿qué fue lo que pasó con ellos? No tomaron en cuenta a Dios. Cuando el hombre no toma en cuenta a Dios, le va mal y hace cosas que no convienen. Porque el padre que sabe que de mi hijo por ahí es que te conviene. Y usted dice, no, y por aquí me va mejor. No toma en cuenta a Dios. Y coge un camino equivocado y al final se da cuenta que es un precipicio que lo está esperando. Es un precipicio. Y estando atestado de toda injusticia, oigan cuántas cosas malas, estando atestado de toda injusticia, ese tipo de hombre, fornicación, perversidades, avaricia, maldades, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños, maledicencia, murmuradores, distractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventadores de males, desobedientes a los padres. Oiga que, señores, desobediencia a los padres está en este listado de gente perversa. Algunos hijos que son muy desobedientes a los padres, miren qué listado Dios lo tiene. ¿En qué listado? O sea que no es fácil. Desobedecer a los padres es un pecado muy grave. Subrayando eso. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, esta gente entiende que los que practican eso le va a ir mal y son dignos de que Dios los mate. No solamente lo hacen, sino que también aplauden lo que lo hacen. No solamente lo hacen ellos, sino que aplauden a aquellos que lo están practicando. Nos dice aquí, termina diciendo, no solo lo hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Por eso que hoy usted ve muy pocos defensores de la verdad. Y los púlpitos hoy de aquellos falsos profetas que se encuentran hoy desde una cabina de radio o un estudio de televisión, esos profetas del error hoy lo que antes rechazaban, no, cada quien que viva su vida, yo no me meto en eso, yo lo respeto. Y hoy nadie quiere estar en contra, porque es un sistema organizado que está en contra de Dios y de su voluntad. Y hoy la gente lo que hace es que lo aplaude. Nadie casi. Tú ves hombres que parecen ser muy serios, gente ya de cana, tal vez de muchos años, y en vez de defender la verdad, ellos se van con la injusticia y dicen, no, yo no me meto en eso, cada quien viva su vida, y no tratan por lo menos de equilibrar las cosas. Todo está bien, todo está bien. Pero aquí estamos nosotros.
Pero aquí estamos nosotros, hermanos, para predicar la verdad de Dios, para decir lo que Dios nos manda a decir. Dios está aquí hablándonos, hermanos, justamente de la culpabilidad del hombre. El hombre es culpable. Usted y yo somos culpables. Hemos pecado y estamos bajo el juicio de Dios, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y ahí estamos nosotros en ese listado. Estamos todos. Es una mala noticia que el hombre está perdido por causa de su injusticia contrario a Dios. Recuerden mi tema, hermanos. Ni vergüenza, ni locura. Entonces Pablo dice, el evangelio, yo no me avergüenzo porque es poder de Dios. Veamos ahora cómo los griegos y cómo el mundo de hoy también ve el evangelio como una locura. 1 Corintios capítulo número 1, versículo 18 en adelante. Oigan esto, hermanos. Porque la palabra de la cruz, aquí es, porque la palabra de la cruz es locura. ¿Se acuerdan que eso lo decía? ¿Cómo tenían la gente? La palabra de la cruz significa esto. Un nazareno, un carpintero, un hombre que ni siquiera tal vez fue a la escuela, trabajando carpintería con su papá, José. Y ahora que ese hombre murió, el Mesías que se esperaba, murió, fue crucificado, y que ahora la salvación de la humanidad, la felicidad eterna del hombre, se encuentra en ese hombre crucificado. ¿Qué ustedes creen de eso? Le pregunto. Es una locura una locura de la más grande que hay. Entonces, oigan, eso pensaban los griegos. Porque la palabra de la cruz, hablar de que la salvación del hombre se encuentra en un crucificado, él dice, porque la palabra de la cruz es locura. ¿Para quiénes? Para los que se pierden. ¿Para quién es locura? Para los que se pierden, es locura. No, yo no creo en eso. Yo me voy a salvar de que creyendo en un crucificado, en un carpintero, un hombre pobre. No, eso es una locura. Para los que se pierden. Pero a los que se salvan. Y Pablo dice, esto es a nosotros. Y yo también digo, esto es para nosotros, a los que se salvan. Esto es a nosotros, los cristianos. A los cristianos. Oigan esto. Esto es a nosotros. Es poder de Dios. Es poder de Dios. La salvación se encuentra en ese Jesús, en ese carpintero que murió así, con los brazos abiertos. Ahí está la salvación de la humanidad. El evangelio es el poder de Dios. Y ahí está, hermanos. Y oigan esto como Pablo lo describe. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Estoy leyendo 1 Corintios 1:18 en adelante. El Señor dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y pregunta a él, ahí está, ¿dónde está el sabio? En esta mañana yo podía preguntar, ¿dónde está el sabio aquí? Están ahora mismo en un escaño, en una asamblea, haciendo leyes para cobrarnos más impuestos a nosotros, los diputados, los senadores. Esa gente están ahí haciendo leyes, son la gente que hacen las leyes. Y aprobaron tal leyes. Y esos sabios están por ahí, pero no lo tenemos aquí en la iglesia. ¿Dónde está el sabio? Disfrutando en Cascana, o cogió un vuelo y se fue para tal lugar, y anda ahora mismo por Dubái. Los sabios. Haciendo leyes, como decía, hermano, para embromarnos la vida a nosotros. Alguien me decía en estos días, mire, lo único que no me agrada es que yo no veo los impuestos. Los impuestos, uno los pague, por eso que no quiero pagarlo. Yo no veo mis impuestos. Y yo digo, varón, pero ¿cómo que no ve esos impuestos? Yo lo veo siempre. Lo único que yo lo veo es una jipeta de un funcionario, donde no debo verlo, pero lo veo. Usted lo ve también, ¿verdad? Lo vemos, hermano. Los impuestos los vemos. Pero muchas veces lo vemos en una jipeta o una mansión de un funcionario que debería estar aquí en los pobres. Ahí están. Pero están. Sí, están. Yo lo veo los impuestos.
en el lugar que no debieran de estar. Entonces, hermano, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Dice Pablo. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Sí, yo digo, sí, Señor, lo enloqueció. Esta gente que se creen sabios, digo, está bien, sigue por ahí que te va a ir bien. Pues ya que en la sabiduría de Dios, oigan esto, hermano, en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. El mundo, basado en su sabiduría, en su ciencia, por esa vía no se conoce a Dios. A Dios usted no puede llevarlo a un tubo de ensayo y decir, sí, Dios existe porque yo le puse la prueba de carbono 14, potasio y esa cosa, potasio, argón, carbono 14, que son unos tipos de materiales que usan para probar y de repente usan este púlpito, lo hacen esa prueba y dicen, este púlpito tiene 3,000 años. Esa agujita muchas veces corre demasiado y de repente el mundo le tiran millones y millones de años y dice, Señor mío, pero son 6,000 años que tiene el mundo. Pero esa prueba que le hacen y a cualquier cosa le hacen la prueba a esto, a los bancos y de repente dicen, no, ese banco tiene 150 años. Los científicos. Y Pablo pregunta, ¿y dónde están esta gente? No están en la iglesia, no están. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Sin embargo, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Lo que yo estoy haciendo ahora mismo es una locura, hermanos. Es una locura para mucha gente, perdiendo su tiempo este hombre en vez de estar haciendo otra cosa. Una locura. Y usted le predica a una gente, no pierda tu tiempo. Sin embargo, a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura ¿de qué? De la predicación del evangelio. Decirle al mundo que tiene salvación en Cristo, que si se arrepiente, se bautiza y cree en Cristo, tiene salvación. Ahí está, esa es la predicación. Y si yo creí, como yo creí eso, el hermano Julio creyó eso, el hermano Minerva creyó, hermano Antonio, y pongan su nombre ahí los que creyeron. Nosotros creemos que hemos sido salvados. Y no solo lo creemos, hermano, lo aseguramos. Y las pruebas evidentes están ahí de que Dios ha cambiado nuestra vida. No somos lo mismo. No somos lo que queremos ser, lo que llegaremos a ser un tiempo. Pero tampoco somos lo que éramos antes. Hemos avanzado. Hemos avanzado por la locura de la predicación. Y dice más, hermano, miren, pues ya que en la sabiduría, bueno, versículo número 21, voy a avanzar. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura. A Cristo crucificado es una locura, hablar de eso. Más para los llamados, ahí está el caso, Dios nos llamó. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Dios usó ese medio para los llamados, nosotros. Cristo es poder de Dios y es sabiduría. Pero y oigan esto, hermano, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. La parte débil de Dios dice, pero qué locura es eso. Dice el Señor, esa locura que ustedes lo ven así, es más sabio que todos los hombres juntos. Eso es lo que dice aquí. Lo insensato de Dios, la parte de que tonta de Dios, es más sabio que todo el hombre junto. Y oigan más. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Lo débil de Dios, porque es que en Dios no hay debilidad, no hay un solo punto de debilidad. Lo débil de Dios es más fuerte que el mundo entero junto. Lo débil de Dios. Lo débil de Dios. Hermano, entonces nosotros lo único que tenemos que creerle al Señor, creerle a Dios. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no seáis muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que los necios del mundo escogió Dios, a los necios del mundo. Y ahí estoy yo incluido. Y yo voy a decir como Pablo, de los cuales yo soy el primero. A los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. A esos sabios que están por ahí, como le decía, filosofando y creando cosas. Para avergonzar a los sabios. Y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. A fin de, ¿cuál es el propósito? A fin de que nadie se jacte en su presencia.
No, Dios me salvó, pero Él sabía a quién estaba eligiendo. No podía perderse de esta pieza. Este prospecto Dios no podía dejarlo fuera del róter. ¿Ustedes creen que fue por eso? Y dice, para que nadie se jacte, se siente orgulloso en su presencia. No, que Dios me eligió porque yo soy un hombre que hacía muchas cosas buenas y Dios merecía que salvarme. A fin de que nadie se jacte en su presencia, más por Él, oigan esto, más por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. Por Él, por Dios. Yo estoy aquí por Dios. No fue porque yo fui bueno, ni soy. Es porque Dios es bueno. El cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese ¿en quién? En el Señor. Todo lo que yo tengo, como dice la canción, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo, hermano, todo a Él. Para que nadie se jacte en su presencia, sino que el que se gloríe se tenga que gloriar en Dios. Por el Señor yo soy lo que soy. Por el Señor. Amados míos, entonces vemos la culpabilidad del hombre. Todo hombre es culpable. Y leemos a Romanos 3 en adelante, también nos habla de la culpabilidad del hombre. Cómo el hombre ha pecado y cómo merece que la ira de Dios se revele. Pero veamos ahora la buena noticia, hermanos. Segundo punto, ya avanzando. La justicia de Dios revelada en su Hijo. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela ¿cómo? Por fe y para fe. La justicia de Dios. ¿Saben quién es la justicia de Dios? Es Jesucristo, hermano. Y oigan, déjenme abundarle un poquito aquí. Hermano, ¿qué merece un pecador? ¿Qué merece? Merece la muerte. ¿Qué merece un ladrón? Que lo premien. ¿Qué merece un violador? Que lo premien. No merece nada de eso. Merece un castigo y nosotros lo decimos airado muchas veces. Tienen que meterle 30 años o 40 años. Ese abusador, mira cómo mató a esa mujer o mira cómo me hizo tal cosa. Mira, ese es el instinto de justicia que hay en los corazones de nosotros. Pues miren, Dios es justo, hermano. Y Dios sabe que el hombre tiene que pagar. Entonces, ¿qué sucedió? Que Dios pensó en nosotros. Y ahora el pecado y el castigo, la justicia que merecíamos, Dios tiene que ser justo y darle a cada quien lo que merece. Entonces se le llama ahora al Evangelio y a Cristo la justicia de Dios. Porque Cristo dijo, está bien, ellos tienen que pagar, pero yo quiero pagar por ellos. ¿Se puede? Y el Padre dijo, sí se puede. ¿Tú estás dispuesto a pagar por Julio? Sí. ¿Por Sucre? Sí. ¿Por Eric? Sí. ¿Por Miguel? Y ahí estamos todos. Por todos los pecadores. ¿Están dispuestos a pagar? Sí, Señor, yo pago por ellos. A la deuda. ¿Cuánto es que ellos deben? Ellos lo que deben es la vida. Ah, Señor, pues entonces yo voy a morir por ellos. La justicia de Dios, hermano. Y miramos esto. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe. Entonces miren qué es. Ya Cristo entregó su vida. Ya Él pagó nuestras culpas. Pero yo tengo que aceptar ese Evangelio. Yo tengo que creer en Él. Por eso es por fe y para fe. Es para personas que crean esto. Y para personas que acepten esto. Ya tus pecados son perdonados en Cristo. Has pecado, sí, la ira de Dios está sobre ti. Pero ahora cuando Dios te ve en Cristo, de este lado, del lado de Cristo, el Señor te ve como inocente. No, Él es inocente. Y cuando el diablo quiere acusarte, dice Jesucristo, Padre, acuérdate que yo le pagué la deuda de él ya. Ah, escúchame, él no debe nada. Y no pasa de este lado. ¿Están entendiendo, hermanos? Ya no debemos, porque ahí se aplica la justicia de Dios. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe. Y tengo que poner un balance. Esta fe significa que no es por obras. Que nadie se salvó porque hace cosas buenas. Los cristianos estamos llamados a hacer cosas buenas porque ya somos cristianos. Pero nadie se va a salvar porque haga cosas buenas en el mundo. Si no acepta a Cristo, está tan perdido como el que hace lo peor del mundo.
Seguimos leyendo esto, hermanos. Versículo de 2 Corintios 5, 17 al 21. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Ahí está otra vez. Versículo 2 Corintios 5, 17 en adelante. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Por eso yo le decía en Tomé y le digo hoy otra vez, solo Dios puede librarnos de Dios. Solo Dios puede librarnos de Dios. Porque la ira de Dios está sobre el hombre pecador. Pero el mismo Dios proveyó un Salvador que fue a su Hijo. Entonces solo Dios puede librarnos de Dios. Dios tiene que castigar el pecado, pero Él lo castigó en su Hijo. Él lo castigó, sí lo castigó. Por eso es la justicia. La justicia es que pague, pero el Hijo pagó lo que yo merecía. Y tú, pecador, lo que tú merecías. Entonces dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. También los cristianos tenemos un ministerio de la reconciliación. Por eso predicamos para que otros también vengan a reconciliarse con Dios. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Oigan esto, Dios estaba a través de Cristo reconciliando con Él al mundo entero. A través de Cristo. No tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. No tomándole en cuenta. El hombre sí es culpable, el hombre sí tiene pecado, pero Dios no le estaba tomando en cuenta al hombre su pecado. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. A nosotros, la palabra, esto que yo le estoy diciendo, es palabra de Dios. La palabra nos lo encargó. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, como si Dios rogase, y lo hace. Dios ruega a través del predicador y a través del que predica la palabra. Dios ruega al mundo, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Dios le ruega al hombre, hermano. Y oigan este versículo, al que no conoció pecado, por nosotros, Dios lo hizo pecado. Oigan, ¿para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. ¿Ustedes están viendo esto? Dios hizo la justicia. Pagó el hombre, pagó los pecados, pero ¿quién pagó los pecados? Cristo, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. Dios hizo justicia, sí, pero fue en Cristo. No me mató a mí como yo merecía, ni lo mató a usted. Hermanos, hubo un intercambio glorioso. Toda la ira que merecíamos nosotros cayó sobre su Hijo Jesucristo. Cayó sobre su Hijo Jesucristo. Amigo, es por eso que hoy tú necesitas volverte a Dios. Romanos 3:21 en adelante. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Todos pecamos. Todos estamos condenados, pero ahora la justicia de Dios nos reconcilia con Jesucristo. Nos reconcilia con Dios por medio de Jesucristo, siendo justificado gratuitamente por medio de Jesucristo. Hermanos míos, Romanos 5:1 dice otra vez, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, el Evangelio entonces nos presenta dos cosas. La mala noticia de que el hombre tiene que pagar porque es culpable. Y la buena noticia que yo no tengo que pagar nada porque hubo alguien que la pagó por mi culpa, que la pagó por mí. ¿Verdad que es buena esa noticia? Ya tú no tienes que pagar nada. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Solamente creerle al Señor. Porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Miren, Isaías 64:6, miren esta cita. Si bien todos nosotros somos como suciedad, todos nosotros como suciedad, y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia. Así son las obras de nosotros, como suciedad y como trapo de inmundicia. Sin embargo, en Cristo, Dios ha perdonado todos nuestros pecados. Solo Dios, hermano, nos puede librar de Dios. Salmo 85:10 dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. ¿Dónde pasó eso? En la cruz del Calvario. La misericordia y la verdad se juntaron, y la justicia y la paz
se besaron. Se dio en la cruz, se juntaron allí y Dios quería hacer justicia y tenía que hacer justicia, pero en Cristo ahora lo que manifestó fue su amor. Por eso hoy, mi amigo, tú tienes una oportunidad maravillosa de entregarte a Cristo. Tú tienes perdón, eres culpable, pero Cristo te perdonó. Solamente créele, porque el evangelio es por fe y para fe. El justo por la fe vivirá. Yo vivo y mis hermanos viven y los cristianos vivimos por la fe que tenemos en Dios. Hemos sido salvados por ello y por eso, amigo, hoy tienes una oportunidad. Ven a Cristo, no te quedes sufriendo. Tú has pecado, tienes un expediente abierto, pero ya Cristo lo pagó. Solamente créele y recíbelo y tendrá vida eterna para siempre. Dios le bendiga y muchas gracias a todos. Qué hermosa será la mañana del domingo.